Presidenta, señorías, un 12 de julio como hoy, a las 4 de la tarde como ahora, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aún con un hilo de vida. Su pulso apagaba, pero el de la nación española latió más fuerte que nunca. Todos los demócratas españoles mantuvimos la tenue esperanza de que ETA no hubiera culminado su amenaza y de que su vida pudiera salvarse. No fue así, pero eso lo supimos la madrugada del día 13. En su recuerdo, quiero comenzar mi intervención guardando en mi tiempo un minuto de silencio. El nombre de Miguel Ángel Blanco lo dio Muñoa, concejal en Eibar de la entonces Herri Batasuna, sí. Ya estaban en las instituciones. Herri Batasuna, hoy Sortu, integrada en EH Bildu, cuyos miembros ni condenan ni colaboran para esclarecer los 379 asesinatos terroristas sin resolver. Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ser concejal del Partido Popular, como antes y después lo fueron tantos otros políticos del Partido Popular, del Partido Socialista y de UPN, en esa estrategia del terror que la denominaron socializar el sufrimiento. Hoy sabemos, porque la justicia y el Estado de Derecho siguen actuando, que Kantauri, Mikel Ansa, Amboto e Iñaki de Rentería, como jefes del comando político, habían dado la orden directa y expresa. En concreto, ordenaron poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del Partido Popular. Pero ETA fue derrotada por la policía, la Guardia Civil y la sociedad española. ETA empezó a morir el día de la rebelión cívica de la nación española por el asesinato de un joven que había nacido en mayo del 68. Esta es la historia de nuestra democracia. Ese fue el verdadero inicio del fin de la banda terrorista ETA. Esa es la verdadera memoria colectiva que los demócratas debemos honrar y a la que nunca debemos renunciar. Porque memoria democrática es recordar que en España hubo quienes mataron y extorsionaron a miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a mujeres, a niños, a políticos, a empresarios, a trabajadores de todo tipo e incluso, señora Izpurúa, a algunos que antes habían sido de los suyos como Yoyes. Porque memoria democrática es recordar que hubo quien resistió, que hubo quien tuvo que empezar una nueva vida lejos de su tierra, que hubo quien no pagó un impuesto revolucionario, hubo quien no dejó de escribir y de expresar sus ideas, profesores que no dejaron de dar la cara, como el recientemente fallecido Fernando García de Cortázar. Hubo quien siguió buscando a Ortega Lara hasta que consiguió liberarlo. Hubo quien, cuando asesinaron a su compañero de partido, dio un paso al frente sabiendo que lo iban a asesinar, como Manuel Zamarreño, y lo asesinaron. O quien protegió en Orio a unos jóvenes del Partido Popular, a pesar de no ser de su partido, y quizás eso es lo que le costó la vida. Porque memoria democrática es recordar que Miguel Ángel Blanco no reposa en la tierra que le vio nacer, porque los que no le dejaron vivir tampoco le dejaron descansar. Y siguen sin dejarnos vivir en paz, como demuestra la condenable, no por Bildu, agresión en Pamplona del pasado jueves a concejales y policías. Desde estas Cortes, sede de la soberanía nacional, nosotros, el Partido Popular, reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la necesidad de memoria, de reparación y de justicia. Por eso, ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su Gobierno, señor Sánchez, desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos. Nos sitúa enfrente de su Gobierno cuando convierte a Bildu en notario de la transición y de su mano arroja un manto de ignominia sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.
Ninguno de los tres, ninguno, ni el resto de los protagonistas de la transición se merece lo que usted ha pactado con Bildu: poner en jaque el relato de la transición ejemplar, según palabras de la propia portavoz de Bildu. Por eso, trasladamos a los españoles que la derogaremos y que recuperaremos el espíritu de la transición. Porque si hubo alguien que hizo todo lo posible por intentar que la transición y la democracia descarrilaran, fue ETA, y con ellos no se les entrega la memoria. Señor Sánchez, escuche la voz de escritores como la de Andrés Trapiello, que le dicen claramente: sabemos que de todas las facultades la de la memoria es la menos democrática. Recuerdan los individuos, cada uno lo suyo, no los pueblos, no los territorios, no algunas élites políticas o académicas, y menos aún por razones sectarias. El Partido Popular está a favor del reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas, pero intentar reescribir la historia de España de la mano de Bildu es una de las mayores inmoralidades inimaginables, y algo para lo que usted no tenía mandato de los españoles, porque se presentó a las elecciones afirmando directamente lo contrario. ¿O no se acuerda ya que dijo que no pactaría con Bildu y que estaba dispuesto a repetirlo hasta 20 veces? ¿Lo recuerda, señor Sánchez? ¿Lo diría hoy, aunque solo fuera una vez más aquí? Una mentira presente con la que quiere llevar, reescribiendo la historia, la mentira también al pasado. Usted y la mentira, síntesis de esta legislatura, balance de su gestión. Porque también afirmó que no indultaría a los condenados por el Procés, y lo ha hecho. Afirmó que traería a Puigdemont, y hoy la pregunta es: ¿impulsará reformas para modificar los delitos de sedición y rebelión? Se lo están pidiendo otros de sus socios. ¿Va a ceder para seguir resistiendo? ¿Con qué nuevas cesiones nos va a sorprender el viernes tras su reunión con Aragonés? Le recuerdo que le están pidiendo detener la vía judicial y la represión que, según sus socios, están recibiendo el movimiento independentista. Se lo traduzco: se llama independencia y amnistía. El problema es que tampoco hoy podemos fiarnos de sus respuestas, porque si hay un logro identificable en su Gobierno es precisamente la devaluación total de la palabra dada. Ha llegado el momento de devolver su valor al compromiso político, que los ciudadanos puedan volver a confiar, y el Partido Popular está dispuesto a cumplir la palabra dada. Señor presidente, es la primera vez que se celebra este debate desde que en junio del 2018 llegó al Gobierno, lo que refleja todo lo anómalo que envuelve sus años de presidencia. Anómalo es que el debate esté emparedado entre 4 reformas legislativas. Anómala es una forma de gobernar con más de 120 reales decretos ley, con más de 50 leyes bloqueadas en su tramitación. Y anómalo es hacer oídos sordos a los informes del Consejo de Estado y verse desautorizado reiteradamente por el Tribunal Constitucional. Anómalo es el deterioro al que ha sometido a las instituciones. Desde que usted gobierna hemos visto cómo una ministra de Justicia ha pasado directamente a ocupar la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, señor Sánchez. Desde que usted gobierna hemos visto cómo al frente del CIS hay un dirigente socialista que escribe libros incluso sobre usted. Desde que usted gobierna hemos visto cómo destituye a todo aquel que le es incómodo. La directora del CNI, el general Pérez de los Cobos e incluso el intento hacia el INE antes de que se fuera. Este es usted. Señor Sánchez, aunque usted desea máximos poderes con mínimos controles, no olvide que en la democracia parlamentaria es el Congreso quien controla al Gobierno. Y no olvide tampoco que pronto los ciudadanos le controlarán a usted. Señor presidente, este debate sobre el Estado de la Nación tiene que ser el debate sobre el Estado de los ciudadanos. Y somos una nación cuyos ciudadanos hoy soportamos una inflación de más de un 10%. Y no somos culpables de ello, ni es nuestra responsabilidad, como nos ha dicho en el día de hoy. La inflación es el virus más cruel que puede afectar a la economía de las familias, porque no vacía solo la cartera, también los saldos de la cuenta corriente. Es el impuesto mayor, el más injusto y el más regresivo, porque afecta más a quien menos tiene. Es el mayor recorte a los ahorros, ya que valen un 10% menos. Una nómina de 1.000 euros pasa a tener la capacidad de compra de una de 900 del año pasado. Los mileuristas han dejado de serlo. Ha llegado a afirmar en el día de hoy que la culpa de la inflación la tiene el consumo, cuando el consumo, usted debiera de saber, que ha caído en el último año. Una inflación que no solo es responsabilidad del señor Putin, sino también de usted,
señor Sánchez, de sus políticas, o mejor dicho, de la falta de ellas. Se lo demostraré. El año pasado, mucho antes de la invasión de Ucrania, la inflación ya estaba en el 6,5%, mientras la eurozona estaba en el 5% y Portugal en el 2,7%. Ustedes se empeñaban entonces en decir que era transitoria y, en lugar de tomar medidas, hacían declaraciones. En febrero estábamos ya en el 7,6% y no había comenzado la guerra. Pues no ha sido transitoria y sus errores de previsión y su falta de capacidad la estamos pagando todos los españoles. ¿Por qué, si España depende menos del gas ruso que Alemania, nuestra inflación es superior, 2 puntos más? ¿Por qué Portugal tiene una inflación menor que España, un 9%? ¿Por qué la de Francia es casi la mitad? Sin contar con que usted encontró un país donde la inflación española era inferior a la de la zona euro. El factor diferencial es usted y su caótico Gobierno. Están más ocupados en resolver sus diferencias internas que en resolver los problemas de los españoles. Y este es el gran problema. Por eso el problema es usted, y esto solo lo tenemos en España. No se necesitan excusas, se necesitan medidas y reformas. Y hoy hemos podido ver que usted no tiene ninguna, poco más de algún parche. Señor Sánchez, mientras sus arcas están cada vez más llenas como consecuencia de la inflación, 15.500 millones de euros de recaudación más este año. Estos sí que son los beneficios que les caen a ustedes del cielo de la inflación. Y mientras, las despensas de las familias están cada vez más vacías. Son además el Gobierno de la OCDE que más ha subido la presión fiscal, cuando otros países bajan los impuestos. Mientras su Ejecutivo se desborda en 22 ministerios apretados en el Banco Azul, de más de 800 asesores que no caben ni en los despachos de la Moncloa, los españoles tienen que prescindir de lo más básico. ¿Para qué? Para pagarle a usted su macrogobierno. ¿Hasta cuándo tiene intención de que su Ejecutivo sea una losa para los españoles? ¿No va a plantear ni una sola medida de reducción del gasto improductivo, comenzando por su macrogobierno? En la España del 2022, llenar el coche de gasolina, encender el aire acondicionado, la calefacción en invierno o pagar los gastos de la vivienda se han convertido para cientos de miles de familias en un artículo de lujo. ¿No se les cae con esto la cara de vergüenza de pedir a los españoles que ahorren el aire acondicionado en plena ola de calor mientras pagan el Gobierno más grande y más caro de la historia? Hay familias que tienen que elegir entre comer o arreglar la lavadora, que no pueden afrontar el cambio de cualquier imprevisto, como unas ruedas del coche que están gastadas. Esa es la realidad que refleja un dato, el de que casi el 30% de los españoles están en riesgo de pobreza, el 44% de los hogares con una madre sola. Esto es según la encuesta de condiciones de vida del INE. Y ante esta realidad contrastada y su acreditada incapacidad, hoy también demostrada, ¿por qué no se deja ayudar? El presidente de mi partido le ha pedido que solicite en Europa que se elimine de forma transitoria el impuesto de hidrocarburos. ¿Por qué no lo hace? Los españoles están pagando más de 2 euros el litro y usted ha recaudado solo en un año 676 millones de euros más a través de este impuesto, un 15% más. Máximos históricos con subidas de 30 céntimos que han absorbido la ayuda de 20 céntimos. Es decir, hace falta otras medidas. El presidente de mi partido le ha propuesto rebajar el IVA de la electricidad y del gas al 5%. ¿Por qué no lo hace también para el gas? Han recaudado ya 5.500 millones de euros más solo a través del IVA. Hay margen, señor Sánchez. El presidente de mi partido le ha pedido que ajuste la tarifa del IRPF para que la inflación no penalice 2 veces a los españoles. ¿Por qué no lo hace? Si la clase media y las rentas bajas son un 10% más pobres, no puede mantenerles los impuestos como si no pasara nada. Señor Sánchez, la gente que está angustiada, que le da la espalda, que pide otro Gobierno, no vive en áticos de lujo ni fuma puros habanos. Son los que tendrán que esperar hasta diciembre para poder cobrar los 200 euros que aprobó hace apenas 15 días. Los que todavía no han cobrado el bono del alquiler de 250 euros que usted anunció el pasado octubre. O todos aquellos que siguen esperando que les llegue el ingreso mínimo vital desde hace ya más de 2 años. Es verdad, señor Sánchez, que son gente poderosa,
muy poderosa, porque no hay nada más poderoso que el voto de un ciudadano. Personas poderosas que no entienden que en vez de un gobierno tengamos y paguemos tres. Que no entienden que una buena medida se retrase porque la propuso el Partido Popular y mientras hayan pagado de su bolsillo 200 millones de euros. Que no toleran que se califiquen de formidables los datos del paro, cuando somos el país con más desempleo de toda Europa. Esas personas tan poderosas son millones de españoles con nombres y apellidos, que no hay casa ni bar en cualquier rincón de España donde no estén hablando justamente de esto, de por qué usted no acepta la mano tendida del Partido Popular. Es la clase media y las rentas bajas que no pueden pagar la misma cesta de la compra de hace unos meses. La docena de huevos que costaba €1 hace un año les cuesta €1,58. El litro de leche ha pasado de 0,63 a 0,95. Que tiene que recortar los días de vacaciones y que no puede afrontar un gasto imprevisto. Esa es la gente poderosa que le dio la espalda en Andalucía y que hoy no le debería dejar dormir, pero a los que usted les ha quitado los sueños. Somos los españoles que debemos 6.000 euros más porque usted ha disparado la deuda hasta casi 300.000 millones de euros. Somos más pobres que en 2019. Somos los españoles que vamos a tener que pagar 780 euros más de media al año en la hipoteca por la subida de los tipos de interés. Son ese 30% de jóvenes que no encuentra un empleo o si lo encuentra está por debajo de la cualificación de su formación. El 40% de los universitarios no cotizan como universitarios. Porque hoy España es un país más desigual y los españoles tienen más riesgo de caer en la pobreza que cuando usted llegó a la Moncloa. Sus políticas sociales han fracasado, señor Sánchez, y la cruda realidad es que va a dejar España mucho peor que la encontró. Y el primer mandamiento para un buen gobernante es dejar las cosas mejor que como las encontró. Somos la cuarta economía del euro, pero también somos uno de los pocos países de la Unión Europea que aún no ha recuperado el nivel de crecimiento de antes de la pandemia. Nuestra caída fue la mayor de la OCDE y la recuperación es la más débil porque sus políticas no funcionan y nos ponen en el vagón de cola de la recuperación económica. Caímos un 10,8%, la mayor caída de la zona euro, y tras fallar en todas sus previsiones de crecimiento en 2021 y 2022, todavía no hemos recuperado el nivel de crecimiento prepandemia. Y no lo haremos hasta el tercer trimestre del 2023, sí, señor Sánchez, hasta el tercer trimestre del 2023, 2 años más tarde que el resto de los países de nuestro entorno. ¿Y por qué? Porque, como por ejemplo recoge Funcas, somos el país cuyo gobierno menos ha ayudado de forma directa a su tejido productivo. Mientras usted habilitaba 7.000 millones, 1.800 ni se han gastado, Alemania habilitaba 50.000. Francia 20.000 e Italia 11.000, ampliables a 25.000. ¿Ve lo que falla? Usted, su Gobierno, la falta de ayudas. Usted, en su manual de mal gobernante, ante cada crisis ha hecho siempre lo mismo. Lo hizo con la pandemia y lo ha vuelto a hacer con los efectos de la guerra de Ucrania. Lo primero, la negación de la realidad. Negando la existencia, así no busca salida al problema. Apenas tendrá efectos en España, nos dijeron tanto con el COVID como con la invasión de Ucrania. Exactamente las mismas palabras. Hoy nos ha dicho usted que ha hablado usted del diagnóstico y la evidencia científica. ¿Todavía no recuerda que no ha aparecido el comité de expertos que le guiaba a usted? ¿O es que era solo el doctor Simón? El segundo criterio, la improvisación. Cuando el tsunami ya estaba encima, improvisaba medidas que iban rectificando a golpe de espasmo propagandístico. Todavía se recuerda la centralización de compras al inicio de la lucha contra la pandemia. O como las medidas del último Real Decreto, anunciados hace apenas 15 días, que aún no han sido convalidadas y que ya no tienen efecto. Tarde y mal. Este es el sello de su Gobierno, de su política. La tercera de las cuestiones es la evasión de la responsabilidad. Usted nunca tiene ninguna. Primero, durante la pandemia, los responsables eran las comunidades autónomas. Hoy hemos descubierto que de la inflación y del coste de la energía, la responsabilidad la tienen única y exclusivamente los ciudadanos. Usted, ninguna.
El cuarto de los criterios, la manipulación, como ha sucedido con las estadísticas y los registros, para ocultar el fracaso de sus políticas. Sucedió con las cifras de fallecidos por COVID y ahora con los datos del PIB que proporciona el INE, cuya metodología, como no le gustan los resultados, la va a cambiar. Y el quinto punto, la propaganda. Los españoles recuerdan perfectamente «salimos más fuertes», «no vamos a dejar a nadie atrás», «hemos vencido al virus», eslóganes tan falsos como su gobierno. Hoy nos ha enseñado el último, «iremos a por todas». Parece que este es el mantra que nos perseguirá las próximas semanas. Pero detrás, señor Sánchez, la nada. Las crisis le sobrepasan y lo peor es que nunca se han dejado ayudar. No lo hicieron en el pasado cuando les propusimos la ley de pandemias o una regulación de los estados de alarma. Y no se dejan ayudar ahora cuando les proponemos bajadas de impuestos, contención del gasto improductivo, 60.000 millones de euros, señor Sánchez, y ni una sola medida nos ha contado hoy, reducción de la burocracia o una buena gestión de los fondos europeos. Y lo mismo sucede con la sanidad. En lugar de atajar los problemas, como es el grave déficit de especialistas de medicina de familia y comunitaria, usted saca pecho única y exclusivamente por cumplir indicaciones de la Unión Europea. Hoy, en la mayor parte de España, faltan médicos y este verano solo se cubrirá el 30% del personal en vacaciones. Estos son los problemas y las preocupaciones de la España real, a los que ustedes les dan la espalda. El médico, el centro de salud, el consultorio. Señor Sánchez, hay alternativa y se la ofrecemos para que usted la pueda poner en marcha de manera inmediata. Le proponemos reforzar el sistema de elección de las plazas MIR para que se puedan cubrir todas las ofertadas. Le proponemos crear la especialidad de medicina de urgencias y emergencias y también le proponemos ampliar el número de plazas de formación de medicina de familia e impulsar nuevos instrumentos para poder cubrir esa necesidad. Porque, señor Sánchez, las cuentas de este año eran los mismos cuentos que los años anteriores. Los mismos cuentos que cuando presentó el cuadro macro. Unas cuentas que hoy son más ficticias que nunca, cuando la realidad es más dura que nunca. No han cumplido jamás sus previsiones. Desde el año 2018 han gastado mucho más de lo previsto y crecido mucho menos de lo anunciado. Tienen la mayoría de los fundamentos de nuestra economía absolutamente desequilibrados. Pueden ahora tratar de maquillar las estadísticas del INE como si fuese el CIS, pero del mismo modo que Tezanos no pudo tapar la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía, sus estadísticas no van a poder tapar las facturas que día a día tienen que pagar los españoles, ni que los contratos son cada día más precarios, aunque los registros aparezcan como indefinidos. Tras desaparecer por imperativo legal los contratos de obra y servicio y encarecerse el resto de los temporales, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues simple y llanamente que se han incrementado un 700% los fijos discontinuos. Señor Sánchez, ¿usted le diría a un antiguo trabajador con un contrato de obra y servicio y ahora fijo discontinuo que su contrato es indefinido si solo trabaja 2 meses al año? Esto no es serio. Y mientras, seguimos siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro y la segunda mayor tasa de paro femenino y juvenil. 1 de cada 4 parados en Europa es español. Esto no es formidable. Es la primera vez en España que se incrementa el empleo y, en cambio, también aumenta la pobreza y los españoles en riesgo de pobreza. ¿A qué cree que se debe, señor Sánchez? Por mucho maquillaje que le ponga, lo precario, precario es y lo temporal, temporal es. Necesitamos empleo de verdad, porque además las pensiones no las garantiza el BOE, sino el empleo de calidad y bajar la inflación. Por cierto, señor Sánchez, ¿qué día va a presentar el presupuesto del año 2023? Confiamos en que no haga como su predecesor, el señor Zapatero, que se fue sin presentarlos en el año 2012, y usted parece que se ha empeñado en superarlo absolutamente en todo. Señores de Gobierno, uno de los grandes problemas que tenemos es que se está estrangulando en nuestros sectores productivos como consecuencia de la energía. ¿Cómo va a funcionar el mercado energético en nuestro país si desde que gobiernan ha habido más de 960 disposiciones normativas?
que el enorme problema de escasez de energía que tenemos desde su Gobierno se ataca al gas, a la nuclear, a la térmica, al carbón, al petróleo, a Argelia, que es nuestro principal proveedor. Se revierte el gasoducto desde Marruecos y financiamos a los consumidores de Francia. ¿Cree usted que así vamos a pagar un precio asequible por la energía? Ayer supimos que en el primer semestre las importaciones de gas argelino se han desplomado un 41% y que las compras de gas ruso se han incrementado, convirtiendo a Rusia en nuestro segundo proveedor de gas, después de Estados Unidos. ¿Puede explicarnos cómo es posible que, mientras Europa está luchando por deshacerse de la dependencia energética de Rusia, usted lo haya convertido en el segundo proveedor de gas de España? ¿Es esto compatible con las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, de las que usted mismo nos ha hablado hoy? Y el problema no es mayor gracias a que Estados Unidos nos vende gas del fracking y luego presumirá de compromiso climático. Señor Sánchez, es urgente sustituir la intransigencia energética de este Gobierno por una política energética que facilite la transición hacia la descarbonización, pero cumpliendo el trilema energético, es decir, cumpliendo los compromisos climáticos, seguridad del suministro y precios asequibles para la energía. Las 5 centrales nucleares y los 7 reactores producen en nuestro país el 20% de la electricidad, más barata que el resto y sin emisiones. ¿Por qué se empeña en cerrarlas antes de lo necesario en esta nueva situación? La Comisión y el Parlamento Europeo van a impulsar el gas y la nuclear como energías verdes. Súmese. Tenemos ahí una oportunidad de bajar el recibo de la luz. Hoy pagamos una media de 303 euros megavatio hora. En 2015, el precio medio fue de 50 euros megavatio hora. Hoy pagamos 6 veces más. Señor Sánchez, usted nos sale muy caro a los españoles. ¿Va a escuchar las propuestas en materia de energía que le ha hecho el presidente de mi partido? ¿Va a hacer algo útil para que los españoles no veamos los precios aún más disparados, además, cuando llegue el otoño? La verdadera excepción ibérica es que España tiene un Gobierno que, desde el sectarismo, no ha parado de tomar decisiones equivocadas. Y el resultado es una energía más cara y menos segura que la de la mayoría de nuestros vecinos europeos. El colmo del disparate es que los españoles estemos subvencionando y, por tanto, financiando a los franceses y que aquellas empresas con las que competimos estén financiadas por nosotros. Esto es un auténtico disparate. Señor Sánchez, estamos también ante el mayor problema de seguridad en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ante una evidente tormenta económica de imprevisibles consecuencias. Y lo hacemos con el Ejecutivo más desunido y dividido. Ahí está nuestra debilidad como país, no se engañe. Ahí está una de las claves. Se pelean por la construcción de fragatas, por enviar armas a Ucrania, por el presupuesto de defensa, por ser parte de la OTAN y organizar una cumbre, mientras se manifiestan contra ella. En cualquier caso, para plasmar el compromiso con la OTAN del 2% del PIB en defensa para el 2029, es necesario aprobar y, por tanto, pactar un compromiso de gasto plurianual que no solo afectará a esta legislatura, sino que afectará también a las siguientes. Por ello, le planteamos que lo traiga y que lo abordemos, pero con carácter plurianual. ¿Está dispuesto a ello? Esto es lo que haría un gobernante serio y responsable. Nosotros sí queremos blindar la seguridad de los españoles. Su Gobierno, señor Sánchez, ha provocado la mayor crisis en nuestra política de vecindad. ¿Con qué? Con el bandazo en la política hacia el Sáhara, que ha puesto en riesgo el suministro de gas y que ha propiciado que Argelia retirara hace meses a su embajador. Y con todo esto, señor Sánchez, no le hemos escuchado ni una sola palabra. No ha hecho usted ni un minuto de autocrítica. Señor Sánchez, el Gobierno Frankenstein no da más de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Su incapacidad les impide incluso gestionar con generosidad y con solidaridad lo que significa los fondos europeos. Hasta mayo se han ejecutado única y exclusivamente 2.048 millones de euros, es decir, el 7,2% de lo presupuestado para este ejercicio. Sus ministros ni tan siquiera son capaces de decir cuánto han ejecutado ellos. Lo que sí que le podemos trasladar es que el impacto en el PIB ha sido nulo. Por tanto, estamos ante otra oportunidad perdida, pero no la suya, sino la de la economía española, porque esto significa el futuro de un país y el futuro
futuro de las próximas generaciones. Pero en lugar de aceptar nuestra propuesta de que sean liderados por una autoridad profesional e independiente, usted ha optado por la discrecionalidad del reparto a dedo. Pues, señor Sánchez, ni eso le va a salvar, pero eso será perjudicial para España y, por tanto, para los españoles. El balance es que ni un solo de los proyectos está en funcionamiento. Los fondos no llegan a familias y empresas. No se dialoga ni con autonomías, ni con ayuntamientos, ni con el resto de partidos de esta Cámara. Y hasta ahora se ha limitado a rescatar proyectos de los cajones de los ministerios. Y llegamos al penúltimo capítulo en su manual de resistencia. En lugar de corregirse tras el varapalo electoral, emprende una huida hacia adelante a través de la ocupación total de las instituciones. Ya lo hizo con la Fiscalía, con el CIS y con Correos, donde puso al frente a su propio jefe de gabinete. Y ahora lo hace con el CNI, el INE e incluso con empresas estratégicas como Indra, a la que usted le ha causado unos perjuicios incalculables. Y, por supuesto, con la justicia, a la que permanentemente erosionan, presionan y tratan de manipular con reformas y contrarreformas. La última, la del Consejo General del Poder Judicial, que nos ha hecho tramitar este mismo Pleno esta semana y que se niega a pactar. Haga caso a lo que dice Europa, que es lo mismo que dice la Comisión de Venecia, nuestra Constitución, y el sentido común. Para el Partido Popular, la alternativa pasa por la regeneración de las instituciones, por generar más separación de poderes. Este es un objetivo inaplazable para que España tenga una mejor democracia. Silencio, por favor. Señora Gamarra, tendría usted que ir terminando. Voy terminando, señoría. Y eso hay que Silencio, hacerlo por desde favor. la unidad de las fuerzas políticas centrales, por lo que sería esperable por su parte una rectificación. Es lo que demandan los españoles, pero como usted ha decidido no cambiar de rumbo, serán los españoles los que cambien de gobierno. Se lo han anunciado con Castilla y León, con Madrid y con Andalucía, y cuando usted les devuelva la voz, lo harán con toda España. Un nuevo gobierno para recuperar la centralidad, la moderación, la concordia, la unidad, la estabilidad y una agenda reformista. Un gobierno que devuelva las esperanzas y la confianza a los españoles. Un gobierno que fortalezca las bases de nuestra democracia desde la mirada compartida, tanto a lo que hemos hecho como a todo aquello que nos queda por hacer. Un gobierno que quiera convocar a la inmensa mayoría de los españoles para mirar juntos el futuro. Y eso, señor Sánchez, no es usted. Esto es lo que pueden esperar los españoles de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, porque sí hay alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias.